nuevamente a este coloquio internacional sobre políticas sectoriales. Para continuar con el programa, tengo el honor de presentar la segunda conferencia magistral titulada El comportamiento humano en la era digital, entre 4.0 y 5.0, dirigida por el doctor Álvaro Antonio Ascari Aguillón, de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Voy a leer una breve semblanza del doctor Álvaro antes de comenzar con su participación. El doctor Álvaro se ha desarrollado en puestos para la universidad como director de la Facultad de Psicología, subdirector administrativo, secretario técnico de posgrado y responsable de unidad de negocios, además de fungir como consultor senior para organizaciones nacionales e internacionales, en ámbitos de iniciativa privada, educación y gobierno. Todo ello en áreas y procesos de planeación estratégica y operativa, innovación y desarrollo, administración y recursos humanos, ingeniería conductual, desarrollo organizacional, comportamiento organizacional, entre otros. Ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas electrónicas de uso comercial e indexado, relacionado a la psicología. Además, cuenta con 6 libros publicados con relación al ejercicio de la psicología. Cuenta con estudios de licenciatura en psicología por parte de nuestra universidad, especialidad en ingeniería de programación administrativa analítica, maestría en alta dirección en la Universidad Iberoamericana y doctorado en Business Administration en el programa interuniversitario American Chamber of Commerce en Manhattan, en la Yorker International University. Ha sido distinguido con el Premio Nacional en Psicología en modalidad enseñanza por la PENAMCIME. Antes de continuar, me permito recordarles que deben registrar su asistencia a cada una de estas conferencias magistrales. En el chat de cada una de las conferencias aparecerá un vínculo para su registro. También los invito a participar en el chat en vivo. Al final escogeremos 2 preguntas en el chat para nuestro conferencista. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida y le solicitamos nos haga el favor de iniciar con esta conferencia magistral. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradeciendo primeramente que nada a la directora Laura González García, directora de Trabajo Social y Desarrollo Humano, por esta valiosa oportunidad de poder compartir, obviamente, con la comunidad universitaria y en particular con la sociedad en general, pues un tema tan importante que son las políticas de bienestar social 5.0 a través de este formato de coloquio virtual. También agradecer a nuestro compañero Arnulfo, director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el cual, bueno, pues se suma a esta gran sinergia que nos convoca la directora Laura González, ¿sí? Amiga, obviamente, de la universidad y de un servidor. Y, bueno, esta invitación sinérgica que trasciende porque en conjunto y en una sintonía o en una consonancia, desde el ámbito organizacional, por ejemplo, pues, bueno, se pueden lograr grandes cosas. Sí, en este mismo sentido, pues deseo también reconocer el gran trabajo de nuestro rector, el ingeniero Rogelio Garza Rivera, que siempre nos ha impulsado y motivado, y esto es un ejemplo, para poder seguir contribuyendo a la sociedad y a las demandas que se sitúan día a día, que son diversas, donde la era tecnológica, bueno, es importante, pero sin perder de vista lo que es el desarrollo humano, el cual es vital y esencial, o el comportamiento humano en particular. Sin más preámbulo, espero estar a la altura después del currículum que se menciona, sí, pero ya quitando el currículum, me gustaría aprovechar este espacio pues para compartir con ustedes experiencias principalmente ya aterrizadas en el campo, por así decir, de ejecución, y que a través de este esquema tengamos un modelo de presentación, pero también un esquema de conversatorio, pues para poder atender todo este tipo de situaciones que se están presentando ya hoy en día o desde hace tiempo, donde la era digital ha impactado muchos procesos. Indiscutiblemente el COVID, bueno, pues nos aceleró en algunas cosas, pero ya íbamos caminando hacia una era digital compleja, una era digital, así como lo menciono, que es compleja, pero que te invita a tener un pensamiento singular, pues es algo digno de considerarse. Quiero arrancar, antes de presentar la ponencia en sí, contestando lo que la doctora Pilar muy amablemente me cedió hace rato en una de las preguntas que hicieron sobre ventajas y desventajas del uso de las TICs en la tercera edad. Bueno, una de las ventajas, a nivel cognitivo, perdón, una de las ventajas es que
Pueden entrar conceptos muy específicos como la plasticidad cerebral, la flexibilidad cognitiva, las habilidades de ejecución, que son muy importantes, y las desventajas pues son aquellas como cuando nos frustramos o estamos estresados, pues van a influir sobre ciertas funciones y que no nos permiten actuar fácilmente. Incluso voy a tocar un punto referente a esto. Si me permiten, voy a empezar con la presentación. Bien, nada más corroborar si se está presentando. Nada más si alguien me pudiera indicar de favor si se está presentando. Gracias, muy amable. Bien, hablar dentro de las políticas de bienestar social del 5.0 es importante retomar, y ya nuestro rector nos hacía la observación muy importante, ¿sí?, de cómo ha sido el trayecto de la era revolucionaria, ¿no?, por así decir, en el esquema laboral, organizacional e industrial. Por eso bautizamos este tema como entre el 4.0 y el 5.0. Recientemente estábamos en el 4.0 y al año y medio surgen los japoneses con una propuesta del 5.0 en cuanto a la era digital en la ética. Sin embargo, cabe señalar que aquí en Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, insisto, a través de nuestro rector y el mismo modelo del gobierno del Estado de Nuevo León, se implementó toda una estrategia que les voy a comentar más adelante, donde ya se veía la ética, al margen obviamente de la importancia de nuestros compañeros los japoneses, pero podemos decir que ya en Nuevo León, en Monterrey y en ciertas áreas, ya se estaba atendiendo este aspecto, ¿sí?, a través de una comisión especializada. Bien, indiscutiblemente la siguiente imagen por sí misma dice cómo hemos ido evolucionando, ¿no?, básicamente, pero aquí viene ya algo a resaltar, donde lo que mencionábamos, ¿no? Bien lo decía nuestro rector, primero se hace la generación de vapor, obviamente, en el primer telar mecánico, luego viene la industria del 2.0, obviamente previo a la del 1, la producción en cadena, que tiene que ver con la energía eléctrica, cadenas de montaje y todo eso, viene la industria a nivel electrónico, lo que es la automatización, y lo que viene la industria del 4.0, sistemas cibernéticos, hiperconectividad, Big Data. Quiero ser más preciso en este tipo, y ahorita y hoy en día con la sociedad 5.0. La evolución se ha dado. Yo siempre he dicho que el cambio se va a dar antes, qué dirección le damos al cambio. Creo que eso es muy importante resaltarlo. No porque lo diga un servidor, sino hay que partir de premisas. Por ejemplo, el futuro no tiene la cualidad de que no se anuncia, pero sí se puede prediseñar, lo cual creo que es importante. ¿Sí? Bien. En este mismo sentido, ¿sí?, quiero resaltar, por ejemplo, un servidor, cuando yo recuerdo que estaba en la preparatoria por 1990 y tantos, pues todavía estaba con la máquina de escribir la eléctrica. 2 años antes, en esa época estábamos pues poniendo en el teclado el borrador, ¿no? Después pasamos a la etapa de lo que es la parte de las primeras computadoras, la programación, y luego de la programación yo recuerdo programas como Lotus, DBase, donde programabas obviamente las computadoras para ejecutar y correr algo. Entonces, pero recuerdo muy bien que todo ese tipo de aspectos cambió el comportamiento de muchas personas. En conclusión, todo este tipo de cambio indiscutiblemente va a impactar en el comportamiento humano. Y cuando digo comportamiento humano, no dejo fuera, obviamente, lo que es los componentes interiores o exteriores del mismo. Como un breve contexto, les quiero dar un marco así muy general. Aquí pueden ver la cantidad de billones de gentes, cómo utilizan diferentes redes o lo que viene siendo equipamientos específicos, ¿no? Por ejemplo, el Internet, lo que es obviamente el uso de lo que es los teléfonos o los móviles, entre otros. El uso de los mensajes, y podemos ver en esta gráfica muy claramente, no voy a entrar al detalle, es un breve contexto de cómo se da. Ahora bien, ¿qué pasa en Monterrey en particular, en México, etcétera, etcétera? Yo quise empezar con esto para dar un contexto.
está nuestra era digital, cuál es la estructura que la puede soportar, cómo nos comportamos también y cómo reaccionamos. Por ejemplo, el INEGI reporta, ¿sí?, previos a los censos, lo siguiente. Si podrán notar en las gráficas, en la distribución, perdón, hay hogares con computadoras con proporción de total, ¿sí?, de 44.3% en el 2019. Sin embargo, el reporte que nos da el INEGI, que es que en hogares con televisión es 92.5%. Hay más televisiones que computadoras en casa. ¿Sí? Conexión de internet. Estamos en un 56.4% la conectividad. Aquí no estoy entrando en la calidad de la conectividad, cuántos megas y todo eso. Nada más estamos diciendo que si tienen conexión a internet, porque esto va a ser uno de los grandes retos que nos vamos a enfrentar más adelante, ¿sí? Que ya lo hemos vivido con esto del COVID. Por ejemplo, si un padre de familia que tiene 2 hijos, uno en primaria, uno en secundaria, y aparte está trabajando home office en casa, pues imagínense la locura, ¿no?, de la cobertura, de los equipos y todo, y la dinámica que se tiene que dar para atender cada quien, tanto hijos como padre de familia, sus dinámicas. En este sentido, pues en general los datos nos dicen que hay más hogares con televisión que conectividad o computadoras, pero también el sistema de pago, ¿sí?, los hogares tienen obviamente, sí, una proporción de un 45.9%. ¿Ya? O sea, hay más hogares en televisión con sistema de paga que hogares con computadoras. Esto no lo quiero decir como una crítica, una crítica sin sentido. No, hay que saber de dónde partimos. Porque de nada sirve decir, vamos a desarrollar estas habilidades si no tenemos la capacidad, el adiestramiento específico, la tecnología o la estructura. Bien. Dentro de este contexto, es importante mencionar lo siguiente. El Foro Económico Mundial hace dos años y medio planteó los nuevos puestos organizacionales, los nuevos, llámese estos organizacionales, en el campo educativo, en el campo financiero, en el campo comercial, en el campo de la producción, tienen que cambiar las competencias laborales. ¿Sí? Gran desafío es esto sobre las competencias laborales. Ahí pongo un comparativo. En el 2015 se hablaba de resolver problemas complejos. Se mantiene la misma propuesta en el 2020. Se hablaba de coordinación con otros. Se hablaba en el 2015 en el manejo de personal. De pensamiento crítico, saber negociar, controlar la calidad, orientación al servicio. Pero ya en el 2020 esto viene cambiando. Ya se te habla de flexibilidad cognitiva, tomar decisiones en situaciones complejas, orientación de servicio, ¿ya? Especializada, saber negociar, flexibilidad cognitiva, manejo de personal, coordinación con otros. Vaya, habrá algunas que se pueden repetir, pero realmente son las mínimas. Volvemos a tomar el tema de creatividad. Y aquí yo te quiero poner, para hacer esta charla más dinámica, te quiero poner, si me permites, un pequeño ejercicio junto con un servidor. ¿Sí? Es una dinámica muy sencilla. A ver, en el 2015 se pedía por el Foro Económico Mundial una serie de competencias específicas. En el 2020 se piden otras. Por ejemplo, inteligencia emocional, que nos solicitaba en el 2015. Sin embargo, quiero mencionar lo siguiente. Al oír la palabra Foro Económico Mundial, pensamos que tiene que ver con economía y administración. No necesariamente, insisto. Las organizaciones son de diferentes índoles, ¿sí? Hay organizaciones, como todos sabemos, con ciertos giros muy diversos. Bien, si me permites ahora, quiero hacer contigo un pequeño ejercicio. Te voy a pedir que estés muy atento a lo que te voy a proyectar, ¿sí? Lo que te voy a proyectar es un videito donde quiero que observes principalmente qué es lo que hace, ¿sí?, un robot. Sin embargo, ¿sí?, al momento que pues nada más es como un escaneo en general
Posteriormente te voy a hacer una serie de preguntas específicas a esto. Doble clic al video. Un segundito y ya vamos a guardar. Bien, no sé si nomás para corroborar, ¿se está presentando el video? Sí. Bien, como podrán observar, pues el video obviamente ilustra un equipo que recorre, escanea los productos, la colocación de los mismos y todo ello. Esto nos va a permitir un gran ejercicio. Si yo me voy al Foro Económico Mundial haciendo un pequeño ejercicio o a las demandas de las competencias laborales hoy en día, habrá quien me diga, oye, eso va a ser el desempleo para otros, esto va a generar tales situaciones, pero habrá quien pero también va a ayudar en costos, va a ayudar en colocación y efectividad y calidad en el servicio. Habrá quien diga, sí, pero la gente llega y mueve los productos como quiera, no veo que acomode los productos por sí mismo. Total, puede haber varias observaciones y puntualizaciones al mismo. Yo a lo que te quiero invitar, independientemente de todo esto, aprovechar este coloquio virtual de gran medida, pues para poder empezar a reflexionar sobre estos contextos, que yo creo que es lo que provoca todo este tipo de situaciones para bien. Y bien, te voy a pedir que de favor, por espacio de 3 a 4 minutos, leas la siguiente diapositiva. Asigna a cada situación un valor donde uno es la mejor opción y en ese orden hasta el 5. 1 es tu mejor opción y 5 sería la opción que menos desearías. Por ejemplo, la 1 aquí. Se debe cuestionar el porqué de la situación. ¿Qué está pasando con la era digital? ¿Necesitamos un robot? A lo mejor tú dices, no, pues le pongo un 1, un 4, un 3. En el punto 2, en el inciso 2, lo ideal es relacionar y arroparse con conceptos sobre la era digital y sus datos más recientes en otros contextos, antes de arrancar con un robot. ¿A qué me refiero aquí? Antes de sacarlo al mercado, de ponerlo en el supermercado y todo ello. 3. Lo indicado es ir por lo correcto y de forma secuencial, paso a paso,
Si la solución es el robot, o sea, si lo vamos a poner, si así sea, solo hay que tomar una sola decisión, no más. 4. Hay que generar algo distinto que provoque alternativas creativas con flexibilidad y aperturas al lógico. Hay que experimentar, casi se dice aquí, vamos a aventarnos y pongamos el robot. Y la última opción, al no contar con elementos suficientes y certeros, se puede llegar a inferir que el robot quizás es una buena opción. Aquí que se dice, pues ni sé ni no, pero igual lo ponemos a ver qué pasa. Y aquí, según tú la respuesta que selecciones, te voy a decir a través de una siguiente diapositiva cuál sería, en juicio hipotético, claro, es un ejemplo de una gran batería, cuál sería tu dirección de alternativa para el tipo de pensamiento que hoy en día exige en las nuevas competencias laborales. Me detengo un rato para que puedas visualizar bien la diapositiva. Listo. Bien. Si en el paréntesis 1, si en el primer paréntesis tiene que ver con pensamiento crítico, el segundo paréntesis tenía que ver con pensamiento sistémico, el tercer paréntesis tenía que ver con pensamiento convergente, el cuarto paréntesis con pensamiento divergente o flexibilidad cognitiva y el último con pensamiento instintivo. Me regreso un poco. Por ejemplo, si yo seleccioné con el número 1 que lo ideal es relacionar y arroparse con los conceptos sobre la era digital, datos, hechos, todo eso, yo estoy situado en un pensamiento sistemático. Si yo hubiese escogido, al no contar con elementos suficientes y certeros, se puede llegar a inferir que el robot quizás sea buena opción, o sea, lo dejo entre que sí que no, es un pensamiento intuitivo. Cabe señalar que la revolución industrial del 4.0 te invita a un modelo singular y a un pensamiento divergente que captura. Sin embargo, una de las cosas que el modelo del 4.0 incorpora en este 5.0 es pensar en el humano. ¿Qué va a ser del humano? ¿Cómo el humano va a poder contribuir a esto? Por ejemplo, si en dado caso se establece el robot vamos a decir, en un cierto centro comercial de la localidad, se genera también nueva empleabilidad. ¿Quién va a reparar los sensores del robot? ¿Quién le va a dar el sistema de limpieza? ¿Quién le va a dar el sistema de coordinación? ¿Ya? Indiscutiblemente se pueden perder una serie de puestos, pero se pueden recuperar otro. Aquí la idea es buscar el equilibrio y no afectar tanto al humano en ese sentido. Pero también habrá quien me diga, pero pues también pones el robot y eso puede implicar que si eran 5 personas, pues baje a 3 personas. Digo, hay muchos detalles y ejemplos tenemos demasiados. ¿Sí? Simplemente volteamos a ver las locomotoras de vapor, ahora cómo son los fletes de los trenes y cómo están los sistemas, obviamente, de trabajo en el mismo. Y el comportamiento humano, cómo tiene una gran diversidad. Por ejemplo, aquí, cuando uno quiera medir la creatividad desde el enfoque de las competencias laborales actuales, tienes que pensar en pensamiento crítico, sistémico, convergente, divergente e instintivo. Son los 5 tipos de pensamientos para poder evaluar a una persona y poder decir cómo anda en cada uno de ellos. Te quiero compartir esto de una manera todavía más precisa. Hemos tenido la oportunidad a través de las consultorías e investigaciones en las empresas u organizaciones, como también son escuelas, instituciones diversos, algunos estudios ya muy específicos y consultorías para conocer, es todo este escenario de las competencias laborales que se demandan hoy en día y todo esto que tiene que ver con el bienestar social y humano. Y aquí te pongo un ejemplo. Espero, no desanimar, pero es una realidad. Digo, no estamos, la muestra es muy alta de 4,000 participantes
No voy a especificar, obviamente, porque esto es una sesión ilustrativa, básicamente, pero se cuenta con los datos de las variables nominales y ordinales de una forma muy específica. Sin embargo, esto es una manera de ejemplificación. Más de 4,000 participantes de México, España, Perú, todos ellos con puestos gerenciales o de jefaturas o de operatividad en escuelas privadas, públicas, en empresas comercializadoras y maquiladoras. Se llevó a cabo una consultoría especializada, ¿sí? Y lo más relevante que te puedo compartir ahorita es, se habla del coeficiente emocional o de la inteligencia emocional. Aquí podrás ver, incluso por brecha generacional, que es uno de los grandes desafíos, cómo relacionarnos jóvenes con adultos y adultos mayores, es todo un gran reto, ¿sí? Pues mira, esta pequeña biopsia nos va a ilustrar cómo anda el panorama. Por ejemplo, la inteligencia emocional, si la queremos dentro de sus alcances, tenemos que hablar de sus 5 componentes: el autoconocimiento, el control emocional, la automotivación, la empatía y habilidades sociales. En el nivel de autoconocimiento podrás ver que en general, la inteligencia emocional en las 3 generaciones que estoy poniendo, la X, la Y y la Z, que están en la parte de arriba, similar al título, podemos ver que no pasamos del 80%, ¿sí? El ideal o lo deseable es rebasar de un 80 y tantos % hacia arriba. Conclusión, en general tenemos que trabajar mucho el componente emocional, ¿sí? Y por generaciones podrás ver, según la generación va avanzando, va disminuyendo la inteligencia emocional al igual que sus competencias. Aguas, no critico a las nuevas generaciones, ellos mismos nos están reportando esto. Y esto es una gráfica descriptiva. Todas las brechas generacionales tienen sus fortalezas como sus debilidades y oportunidades. Todas. No hay ninguna que me digas, esto es perfecto. Indiscutiblemente no. Cada una tiene sus pros y sus contras. Pero aquí en esta gráfica nos llama mucho la atención de cómo la inteligencia emocional es hacia abajo. Por ejemplo, ¿es importante el autoconocimiento para la vida? Indiscutiblemente sí. Una madre de casa que ahorita no tenga un nivel de autoconocimiento o control emocional, pues ahí te encargo, ¿no? Con los hijos en casa, atendiéndolos, con las diferentes situaciones, o si es una mamá que trabaja, dónde lo va a dejar al niño, dónde va a hacer esto, dónde va a hacer aquello, o sea, es complejo, no es sencillo, y el control emocional es un soporte para atender estas pequeñas ejemplificaciones que te digo y más, o en alguna organización, ¿no? Cómo el control emocional influye, pues para las relaciones laborales, el clima laboral, la identidad institucional, etcétera, etcétera. Si tu automotivación anda baja, bueno, pues entonces, ¿qué nos espera? Obviamente, insisto, pues para poder llegar a alcanzar las metas, establecer nuevas rutas, ir por los objetivos, entre otras cosas. A veces cuando nos quieren capacitar en X tema en particular, es más la resistencia en la actitud que en la competencia operativa, por ejemplo. Y en la empatía, es difícil hoy día ser empático para algunos. Esta frase, no me quiero ver tan religioso, pero no va en el sentido de que por una mejilla y la otra y bla, 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 pues no muchos comulgan con ella, otros sí. Y otros dicen, pues voy a poner mi empatía siempre y cuando tenga un beneficio, pero eso no es empatía, es manejo de estilos de conflicto. Cuando yo cedo, tú ganas, yo gano, tú ganas, yo pierdo, tú ganas, es diferente el esquema. Y las habilidades sociales. Pues esta gráfica ilustra claramente cómo vamos. Igual y tú me dices, yo no estoy así, perfecto, qué bueno, ¿sí? Hay que contagiar en el buen sentido de la palabra a los demás por una mejor inteligencia emocional. Pero así está este escenario de la consultoría que te acabo de platicar. Y recientemente, te doy una premisa, acabamos de obtener unos resultados muy similares con otra muestra de 7,000 personas. Bien, ahora, la ruta de la toma de decisiones, que también es otra competencia que se nos ha solicitado. ¿Qué pasa cuando uno toma una decisión a nivel laboral y a nivel personal? Las decisiones a veces están en incertidumbre, riesgo, certeza. Todos queremos estar en la certeza, pero no siempre se puede estar ahí. A veces hay incertidumbre y a veces hay riesgo que tenemos que transitar. En conclusión, esta gráfica está más orientada, obviamente, por este caso, a las organizaciones, y resulta que en las organizaciones, la mayoría de las personas que toman decisiones, ¿sí? Pues primero empiezan por medirlas, luego por aplicarlas, luego por crearlas, luego por examinarlas e identificarlas. No es la ruta correcta. Y aclaro, también en casa, padres de familia, adolescentes,
toman este camino a veces. Y yo creo que aquí hay que tener un rediseño de la ruta para tomar decisiones. Lo ideal, lo deseable, primero identifico, luego examino, ¿cierto? Luego creo soluciones, aplico y mido. Esa sería la ruta deseable. Insisto, este dato es de empresas, de instituciones y tal, pero referentemente a nivel terapéutico, por referencia que me han compartido algunos compañeros aquí en la Facultad de Psicología, pues también la ruta se parece mucho en casa. Ahora, si hablamos del pensamiento y flexibilidad cognitiva, chequen esta muestra similar que aplicamos y resulta, ¿sí? Que bueno, el pensamiento, imaginemos que esta es una persona, un docente si quieres, que le queremos decir de hoy en día, quiero que seas divergente, que pienses diferente, que involucres a los demás, ¿sí? Que seas crítico. Pues entonces este docente debió haber estado en un pensamiento más alto divergente, más moderado su convergente, más alto el sistémico, un poco alto el crítico y el instintivo un poquito hacia abajo. Yo estoy de acuerdo, tiene que ver mucho con los perfiles, ¿sí? Pero aquí te vuelvo a compartir. Son las competencias laborales que se están exigiendo hoy en día, pero estas competencias laborales también se están viendo muy enmarcadas en las competencias de vida. Si analizamos juntos, podemos ver que todas estas subcompetencias del pensamiento y flexibilidad cognitiva también se piden en el campo educativo. También se le pide a un adolescente que piense diferente, que vea las cosas no nada más de su lado, que lo vea también de otra manera. Cuando a un niño le quieres educar y le quieres hacer ver las consecuencias, le explicas del porqué de las cosas. Si le platicas un cuento al niño, bueno, ¿qué tipo de pensamiento y flexibilidad estás desarrollando, entre otros puntos, ¿no? O sea, son habilidades que tienen que ver con la vida. Es por eso que consideré importante compartírtelas. Y bueno, un dato así que también alarma es el comportamiento ético organizacional. 77%. Yo sé que alguien me puede decir, pues es que si se vende la ética, pues ¿cómo lo hacemos, verdad? Yo sé que es un tema a mayor profundidad. Yo aquí nada más te quiero decir que la ética tiene que tomar una esencia importante en todo este tipo de esquemas de la era digital actual. Y es aquí donde el 5.0 toma mucha relevancia. Conocer al individuo, sus competencias, sus diferentes contextos, sean estos familiares, laborales o sociales, que esta es la importancia de este coloquio, ¿no? Que la ética tenga esa funcionalidad para poder crear estrategias y metodologías para poder contribuir en el bienestar, ¿sí?, laboral y personal de las, obviamente, vaya la redundancia, de las personas y que esto se multiplique a la sociedad. Bien, te quiero compartir un ejercicio especial. Uno más. ¿Sí? Podrás ver ahí, ¿sí?, el ejercicio dilema moral, hablando de ética. A ver, que es un caso que yo tengo que resolver, igual y me ayudan, que incluso nuestro rector ha apoyado fuertemente la decisión de la ética y el lado humano y una hermosa combinación con la tecnología. Por ejemplo, en este caso, una organización en García, en automotriz de componentes, nos dice, a ver, ustedes como expertos, ¿verdad?, entre comillas, ¿qué preferimos? ¿Un supervisor que atienda robots o viceversa, un robot que supervise humanos? Creo que al final podemos plantearnos algunos puntos, pero ya este tipo de dilemas ya están, ¿eh? Y luego viene la parte jurídica. Si es un robot, ¿a quién le cobras el impuesto? Si es un robot, ¿cómo va a ser el clima laboral? Si es un humano con robots, ¿cómo va a estar el modelo, la capacitación del humano? Son muchos los desafíos, ¿eh? Por eso, los desafíos que son importantes considerar hoy en día, a mi criterio, con las experiencias que tenemos de lo que es la era digital y las investigaciones y consultorías, son los siguientes. Primero, la conexión, hay cierta desigualdad. ¿Sí? Si lo vemos en el mapa de México, pues ciertas zonas tienen más conectividad que otras. Si lo vemos incluso en América Latina, también,
Hay países que no cuentan con un buen nivel de conectividad, a diferencia de nosotros. Y en el mismo México igual, y en Monterrey igual, o en Nuevo León. Puede haber áreas donde la conectividad no llegue. Por ejemplo, nuestro rector acaba de hacer un gran proyecto en La Chona y otras áreas para hacer llegar junto con una sinergia importante para que llegue la conectividad a los estudiantes, ¿sí? Pero eso es trabajar y llegar, ¿sí? Pero también refleja obviamente una causa que fue derivada de una conexión. Está la norma 035. Aquí yo os invitaría a que subrayen esta norma que tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué significa esto? Si el trabajador se estresa, si el estrés fue en su casa, fue en la empresa, si el liderazgo es bien orientado, si el clima laboral, la motivación, la comunicación es asertiva, no es asertiva, si los despidos son justificados, si las cargas laborales valen la pena tanto tiempo o no, si los horarios son rotativos y todo ello, ¿sí? Y otra gran reto es lo que mencionaba hace rato, la competencia emocional, la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, las redes sociales. ¿Por qué es importante? ¿Es importante ser consciente emocionalmente? ¿Es importante tener autoconfianza? ¿Es sano en autorregulación tener conciencia, adaptabilidad, innovación, autocontrol? ¿Es necesario el impulso a logros, iniciativas, optimismo dentro de la motivación y dentro de la empatía? ¿Vale la pena comprender a los otros, desarrollar en ellos esto, establecer servicios y potencializar la diversidad? Creo que es justo considerarla. Otro gran desafío, las brechas generacionales que ya comenté. Indiscutiblemente, aquí la respuesta no es cuál es mejor o cuál va a estar, tiene menos carencia, no. Aquí el tema es cómo hacer un buen proyecto para que combinen y embonen entre ambas y de ambas sacar lo mejor de todo ello. Y aquí viene el ejemplo de la consonancia. Ustedes saben que en la consonancia, en una orquesta, todos tocan diferente instrumento, pero al tocar diferente instrumento queda una bella melodía. Aquí sería hacer un ejercicio similar, respetando la analogía, ¿sí? O como dicen los compañeros de neuropsicología, el hemisferio derecho se encarga de unas cosas, el hemisferio izquierdo de otras, pero hay un cuerpo calloso que los conecta, ¿sí? Y que permite desarrollar. Bien, ¿qué está pasando en la Universidad Autónoma de Nuevo León en sociedad con el gobierno de Nuevo León? Que les comenté con anticipación que ya en este modelo, el 5.0, ya se venía trabajando, ya se venía trabajando. La visión de nuestro rector fue prioritaria y fue de mayor alcance, y bueno, él como obviamente vanguardista en todo esto, bueno, nos invitó a participar como facultad en particular en lo que es un comité de ética, pero no nada más en un comité de ética se está trabajando todo esto. Vaya, lo que quiero decir es que esto ya se venía trabajando, ¿sí? En este comité de gobierno en el cual está fuertemente involucrada la Universidad Autónoma de Nuevo León y otras universidades, se invita a la acción, se desarrolla el talento especializado, se habla de una política pública, de una ética humanista, de nuevos modelos de negocio, de habilidades tecnológicas, de vinculación proactiva, y todos estos fueron comités que están creados para poder atender la revolución industrial del 4.0 y el 5.0, ¿sí? Nuestra universidad, no dando coba en serio, pues está avanzada y visualizó muy bien todo esto. Y ejemplificaciones hay muchas. Pues como en todo te recomiendo leer, te pongo aquí 3 propuestas, ¿sí? Para que si quieres desarrollar un pensamiento crítico y sistemático previo a una conclusión, pues bueno, te pongo estas propuestas, ¿no? Humanos o poshumanos. Homo Deus. Ética digital hacia una administración ética y eficiente, entre otros puntos más. Bien, pues por mi parte, en este momento es todo, ¿sí? Me gustaría obviamente dar un tiempo para el conversatorio, si hay algunas dudas, algunas aclaraciones, y pues empezar con las preguntas directas y agradecer una vez más pues esta oportunidad de socializar la importancia del bienestar social frente a esta sociedad, que es un título que yo creo muy ad hoc y muy necesario. Máxime que buscan políticas que tengan vidas a través de reglas, operaciones y procedimientos. Muy bien, agradecemos la participación del doctor Álvaro, y ahora voy a leer algunas de las preguntas que se encuentran aquí en el chat. Una de estas preguntas dice, de nuestra participante Emilia: en la sociedad 4.0, los líderes eran los que dominaban la tecnología, pues pocos lo lograban.
Ahora, en la sociedad 5.0, podríamos decir que los líderes serán los que dominen la inteligencia emocional, que se está perdiendo, pues es la base del pensamiento ético. Lo formula como pregunta. Ok, buena pregunta, por cierto, sí. Mira, hablar de liderazgo e incluso el concepto liderazgo se está rezagando ya como concepto. Ahora se habla, ¿sí?, de influencia en las personas. Y se hablan, antes hablábamos de un liderazgo autocrático, democrático, permisivo y todo ello. Ahora ya se incluye con evaluaciones más específicas el liderazgo transformacional, transaccional, con singularidad. Indiscutiblemente el rol de liderazgo va a modificar las organizaciones, ¿sí? Basta con recordar cómo hablábamos antes de la inteligencia emocional. Antes de la inteligencia emocional hablábamos de la inteligencia intelectual, ¿cierto? Y entre la intelectual y la emocional estaban las habilidades múltiples. Decían las mamás, recuerdo hace tiempo, en los 90 y en el 2000, mi hijo es bueno para el deporte, pues va a ser excelente ahí. Es bueno para la música, tal cual. Aquí la cuestión es cómo ha ido evolucionando y en concreto, en el puesto que te encuentres, en la organización que estés, incluso en tu vida particular y familiar, indiscutiblemente, el rol que le des a tu liderazgo va a influir mucho, ¿sí? Qué importante es decir ahora qué me toca, qué no me toca, con qué me enojo, con qué no me enojo. La invitación a los roles, ¿no? Y máximo hoy en día que estamos en una era digital donde a veces tenemos que trabajar en estas plataformas y lo nuevo nos invita a exhibirnos en cierta manera en ciertos procesos. En conclusión, hay un cambio de roles indiscutiblemente y se va a seguir dando. Muy bien, tenemos otra pregunta por parte de los participantes. Esta es la participante Luz Elvira. Nos pregunta, ¿cuál sería entonces la función de las instituciones educativas, principalmente donde se ofrecen ingenierías, donde enfatizan las competencias laborales más que las competencias de vida? Si desde el diseño curricular dejan fuera o son poco consideradas las asignaturas como la inteligencia emocional, ética, axiología, entre otras. Muy bien, mira, desde la perspectiva académica te comparto, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León sí se combinan, ¿sí? Aquí me consta que sí se combinan porque hay materias que tienen que ver con ética, vanguardismo, emprendurismo y todo ello. Es cierto que tradicionalmente, ahora voy a hablar más en general, ¿sí? Es cierto que tradicionalmente se decía, las ingenierías son las habilidades duras y las de los humanos son las habilidades blandas, pero hoy en día todo esto ha ido cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no puedes tener ya sea un lado u otro. Ejemplo, un líder, obviamente, o un gerente de operaciones que sea muy bueno para análisis de producto, de riesgo, pero que no sepa cómo comunicarlo al equipo, que no sepa cómo socializarlo, que no sepa cómo ilustrarlo, que no sepa cómo darle singularidad, pues va a estar perdido. O viceversa, tener muchas habilidades, obviamente, socioafectivas y no tener nada. Hoy en día se marcan, hay una ejemplificación muy importante que se dice, cuando uno va a un restaurante, ¿no? Bueno, ahora con las nuevas medidas de lunes a viernes, por cierto, ¿sí? Te puede atender cordialmente, pero poco eficientemente. O puede ser muy eficiente y poco cordial. La idea es combinar ambas, cordialidad y eficiencia. Entonces, en este caso, sí se deben de incluir, obviamente, dentro de unidades de aprendizaje o según sea la institución educativa, formas en cómo el ingeniero debe de aprender, obviamente, todo esto. Es más, te pongo un ejemplo concreto. Nuestro rector, a ver si no me regaña para bien. Nuestro rector es un ingeniero, ¿sí? En profesión, pero conoce muy bien el lado humano y lo combina de una manera precisa entre lo que es lo humano, la tecnología y todo ello, ¿ya? Y obviamente eso se multiplica el liderazgo hacia los demás. Entonces podemos hablar de un modelo de liderazgo, obviamente, con tecnología y humanización. Y conozco otras personas también en diferentes organizaciones, ingenieros, que trabajan muy bien todo eso. En las áreas de recursos humanos, ¿cierto? A veces se piensa, no, nada más van a ver nombres
Por ahí perdimos la comunicación con el doctor Álvaro, pero lo estamos tratando de... Ah, ya lo tenemos. Hablando de tecnología y humanización, ¿no? Sí, doctor, ¿ya está con nosotros? Así es. Ok, adelante. Sí, bueno, retomando la última pregunta con la que me quedé, hablaba yo de la importancia, obviamente, de cómo la ingeniería y la humanización sí pueden caminar de la mano, ¿sí? Como, pues bien, no sé si alcanzaban a escuchar, a poner una ejemplificación de cuando vas a un lugar, pues lo que es una atención que te brindan en un restaurante, pues esperas la cordialidad y la eficiencia, ¿no? Como que por separado no ayuda mucho, pero las habilidades duras que existen en ingeniería se pueden combinar muy bien con las blandas, y la academia es un gran momento para los nuevos formandos poder tener esta nueva cultura. Muy bien, doctor. Continuando con la sesión de preguntas, tenemos otra pregunta de nuestros participantes. Dice, ¿quiénes deberían conformar los comités de ética y cuáles serían las líneas de acción en cuanto al uso de las tecnologías? Bien, es una pregunta amplia. ¿Quiénes deben de conformar los comités de éticas? Mira, depende de qué giro lo vamos a ver. Si lo vemos en un giro organizacional, empresarial, sí, pues obviamente tiene que estar constituido, si tienen sindicato, que esté la persona representante del sindicato, que esté obviamente los directivos, personal operativo, sí. O sea, el emblema clave de toda la estructura organizacional para que se premie la ética en general. Y es obviamente acompañado, se sugiere a nivel organizacional, de dos personas externas para poder garantizar la confiabilidad de ese modelo. Si lo vemos en un modelo educativo, ¿sí? El comité de ética tiene que tener obviamente pues, una presencia muy similar en lo que son directivos, docentes, alumnos, entre otros, obviamente, para poder enriquecer más la ética. Yo siempre he sido comulgado con eso, y llegue hacia todos los rincones de la institución o la organización. Obviamente, las personas que lo van a componer tienen que tener, así como dicen, el ejemplo arrastra, ¿no? Tienen que tener un factor de ética muy importante, y para eso hay evaluaciones muy precisas, ¿sí? No de confianza, sino de ética especializada para ver si el individuo cumple con un perfil o no, al margen de otros requisitos que se pueden poner de diferente manera, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta. Esta es de Miguel Ángel Iglesias Cantú. ¿Cuáles serían las normas de comportamiento en la enseñanza de la educación para los actores del proceso educativo en la sociedad 5.0? Vámonos, buena pregunta. Más que normas, ahorita, antes de pasar a normas, yo precisamente, esta es la ventaja del coloquio, hablaríamos de políticas, ¿no? Sí, pero bueno, indiscutiblemente se tiene que establecer, ¿sí? Que las actividades, por ejemplo, ¿sí? Que tengan un involucramiento tecnológico, ¿sí? Tengan también lo que mencionabas hace rato, una vinculación con el factor humano, ¿ya? Es muy importante eso. Muy importante que el factor humano esté mezclado con lo tecnológico. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien concreto, ¿sí? Nosotros podemos formar nuevos jóvenes o personal, ¿sí? En ser expertísimos en lo que es el manejo de las tecnologías, Big Data y todo eso. Pero hay que educar a esas personas también, ¿sí? En la ética, en el compromiso, en la identidad y en la visualización de lo que llamamos nosotros realidades. ¿A qué me refiero con esto? Si tú formas a una persona bajo un perfil de este tipo que pueda trabajar los niveles de Big Data a gran nivel y no le enseñas la ética, la guía, la responsabilidad, bien puede usar esas competencias para hackearte, para robos y demás. Por eso hoy en día la cuestión de la ciberseguridad ha tomado una gran relevancia y es una gran respuesta para todo esto. Yo creo que podemos tomar algunas ejemplificaciones de la ciberseguridad para poder llevar a cabo esto. Muy bien, tenemos otro comentario.
Dice, respecto de las competencias emocionales, ¿considera que la educación inicial debe contemplarla? Y si conoce algún modelo educativo o iniciativa que promueva el desarrollo en los niveles de educación básica. Se debe de incluir indiscutiblemente, de hecho desde casa, ¿sí? Desde casa, o sea, se debe incluir desde casa y obviamente se debe prolongar en la educación inicial, indiscutiblemente. Modelos hay diversos, y más que modelos, creo que es una gran pregunta porque a veces nos hemos confundido. Los modelos están establecidos por autores, ¿ya? Los autores proponen, por ejemplo, yo propongo que revisen BAR, así como escucha BAR-ON, ¿sí? Obviamente es uno de los que proponen modelos de inteligencia emocional más alineados a la educación y las diferentes etapas de la vida, infancia, adolescencia, tal, pero incluye el factor también familiar. Y bueno, está Salovey, que es de los primeros en empezar también con toda esta perspectiva de la inteligencia emocional, ¿sí? Y hay otros autores, obviamente, con mayor nivel de comercialización que también pueden ir ilustrando el mismo. Y tenemos una última pregunta ya para terminar. Esta dice, ¿cómo visualiza el rol del trabajador social en esta tendencia digital? Y por aquí también nos menciona comunidad contra era digital. Excelente pregunta. Y lo digo por lo siguiente, siendo muy congruente con lo que viene, porque sí se tiene que revisar y rediseñar la funcionalidad, obviamente, y el impacto de la misma. Yo el rol que considero, obviamente, en particular, ¿sí?, del trabajador social, y ustedes lo tienen en su facultad, trabajo social y desarrollo humano. El mismo título invita a que ese desarrollo humano esté todavía más involucrado en el trabajo social comunitario. Sé que, como dije hace rato, puede haber dificultades o retos de cobertura y otras cosas, pero yo creo que el trabajador social en particular, con ese énfasis en desarrollo humano, tiene la capacidad, tiene que tener las competencias que mencioné con anterioridad y otras más, como la solidaridad, la sensibilidad, la apertura, la empatía, para acercarse a la gente. Y si hace caso con la gente y hace ese clic o esa empatía famosa, logran grandes cambios. Entonces, yo creo que el trabajador social tiene un gran desafío como reto, lo cual lo veo muy favorable, ¿sí? Y en ese sentido, el factor humano los va a seguir sacando adelante en las comunidades. Obviamente, preparándose con metodologías y tecnologías, obviamente específicas, pero sin dejar de lado ese desarrollo humano que en la facultad, obviamente, en la cual ustedes pues están en este momento, tiene esa potencialidad, ¿sí? Acercarse directamente a la comunidad aún más, ¿sí? Muy bien, pues agradecemos nuevamente al doctor Álvaro Antonio Ascari Aguillón por su conferencia y ahora solicitamos a la maestra en Trabajo Social, Laura González García, directora de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, nos haga el favor de dar un mensaje de agradecimiento por la presentación del día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Álvaro por esta excelente exposición acerca del comportamiento en la era digital. De verdad, para nosotros ha sido un honor escucharlo, nos da otras perspectivas, un compromiso para reflexionar acerca de los tipos de comportamientos, de pensamientos en esta nueva realidad tecnológica. Además, los retos que nos esperan como profesionales, ya ve que en este momento nosotros pues estamos en nuevas realidades, nuevas formas de comunicación sin precedentes. Nosotros estamos ahorita en ese compromiso de intervenir en lo social desde esta nueva realidad. Muchísimas gracias, doctor Álvaro, ha sido excelente exposición y bueno, pues seguimos en esta relación de facultades y de profesiones hermanas, somos primos hermanos y nos encontramos en las intervenciones en instituciones y comunidades, así es de que pues nos complementamos siempre. Muchísimas gracias por su intervención, por su excelente conferencia
y seguimos adelante. Gracias, maestro. Gracias, doctor. Gracias, el gusto es de uno. Gracias por este sentido de fraternidad y este gran desafío. Como bien dice la directora Laura, pues trascendental. Gracias. Les agradecemos a todos su presencia esta mañana. Les recordamos que a las 3 de la tarde vamos a iniciar con las mesas de trabajo simultáneas en línea. Les recordamos que deben asistir y registrar su asistencia en un mínimo de 3 actividades para recibir su reconocimiento. En su programa pueden encontrar la información con todos los vínculos de acceso a todas estas mesas de trabajo. Muchas gracias y nos vemos pronto.